Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos vamos a tener un tema bastante importante y estamos en esta oportunidad con Diego. Amigo, ¿qué tal? Muy bien, todo bien, amigo. Como dices, hoy vamos a tener un tema importante que se llama tipo y antitipo, que es muy relacionado en la Biblia y es un método también de interpretación bíblica que no solamente nuestra iglesia utiliza, ¿no? Sino también muchas iglesias utilizan. Así es, y vamos a dar unas pinceladas, por así decirlo, ¿sí? Pero que nos van a ayudar a comprender cosas bastante importantes en nuestros días, ¿no? Así que antes de empezar, pues vamos a orar, ¿sí? Así que vamos a inclinar nuestros rostros ahí. Amante Dios que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta noche por el estudio que tendremos hoy, Señor, que tu sabiduría pueda morar en nosotros y que nuestra enseñanza pueda ser lo más clara posible y que esto ayude y contribuya al fortalecimiento espiritual de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a empezar con la definición, pues amigo. ¿Qué podríamos decir acerca del tipo y del antitipo? Bueno, el tipo es el objeto de una lección o una revelación temporal de una persona o un acontecimiento o una cosa. Ya. Y el antitipo es el cumplimiento de todo eso, ¿no? Del objeto o de la revelación o del acontecimiento o de esa cosa que estamos estudiando, O, ¿no? o sea, el tipo vendría a ser la figura y el antitipo es el cumplimiento real de esa figura. Perfecto, así es. Ahora, en la Biblia encontramos, entonces, todo está lleno, sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de tipos, Sí, ¿cierto? ¿Qué tipos podríamos nosotros notar, por ejemplo, en la Biblia? El que se te venga, el más común creo yo que es el Cordero, el Cordero de Dios. De- ¿cierto? ¿Dónde aparece este tipo que te acuerdes más o menos en la Biblia? Podría ser en el santuario, ¿no? En el santuario, ¿no? Sí, Ahí ya nosotros podemos asociar al Cordero, ¿no? Que sería el tipo, ¿verdad? Y esto lo podríamos asociar justamente con el servicio del santuario, porque para perdonar los pecados tenemos que llevar un corderito. ¿Y qué decía Juan respecto a Jesús? que Él era el Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Entonces ahí claramente podemos ver el tipo que vendría a ser el cordero y el Sí. antitipo que vendría a ser Cristo Jesús. Ujú. Ahí Entonces, vemos el símbolo y la realidad de ese símbolo que se cumple en Cristo. ¿Qué te parece si tomamos del mismo santuario? Hay tipos y antitipos en el mismo santuario que podemos tomar como lección hoy. ya me parece bien. Entonces vamos al santuario. ¿Cuántas partes tenía el santuario? ¿Cuántas partes tiene el santuario? Cuatro. Muchos Cuatro. dicen que eran tres. Ujú. Creemos nosotros que eran cuatro partes, ¿no? Las que tenía el santuario. La primera de ellas era el campamento. El campamento. Generalmente las personas no comienzan con el campamento, pero sí se debería comenzar con el campamento. Y esto es porque representa el campamento la vida perfecta de Jesús. Es decir, nosotros muchos, sobre todo muchas iglesias protestantes, resaltan la vida, la muerte de Cristo. Hoy, por ejemplo, en lo que se viene de Semana Santa, resaltan la muerte de Cristo, resaltan la resurrección, pero muy pocos resaltan la vida perfecta de Jesús. Si Jesús no hubiera tenido esa vida perfecta, hubiese servido su muerte, no hubiese calificado para morir, No ¿no? hubiese calidad. Entonces, ese campamento, ¿qué representaría entonces? El En campamento conclusión, podría ser la tierra, ¿no? Que la, Él vino a morar, a habitar con nosotros. como lo dice Juan, capítulo 1 versículo 14, ¿no? Donde dice que Dios habitó entre nosotros, o en todo caso es tabernaculó entre nosotros, ¿no? Y justamente en el campamento estaban los tabernáculos o las carpas que el pueblo tenía. Creen, Exacto. Y algo interesante, amigos, que el cordero tenía que ser sin mancha para ser sacrificado. Y las personas del campamento tenían, antes de llevar el cordero, tenían que cerciorearse de que ese cordero no tenga ninguna mancha en el campamento. Y eso representa a Cristo, porque Él nunca tuvo pecado, ¿no? Ni mancha en... 33 años representan la vida en el campamento, afuera, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del santuario. Ahora, luego de eso ya viene el compartimento que está dentro, ¿no? Que se conoce en la parte exterior del como el atrio. atrio, Ujú. ¿no? Allí existían dos muebles importantes, ¿no? El abacro, que es uno, o mejor dicho, en primer lugar, el altar del incienso o del sacrificio,
y el lavacro. Ujú. ¿Qué representan? O esos son los tipos. ¿Cuál sería el antitipo del altar y de justamente el lavacro? Bien, lo podemos tomar de esta manera. Cristo vino al mundo, Ujú. que es el campamento, y él, ahora, el Cordero, que es el tipo, va a entrar al atrio, ¿sí? Y en el atrio, ahí en el mueble que dijiste que ve primero, ahí es donde va a morir, ¿sí? Entonces, una vez que él muere, eso tiene una representación también. Ese es el tipo. Ahora, el antitipo, podríamos decirlo, ¿no? En un versículo que está en Gálatas 2:20, ¿no? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que Cristo fue sacrificado en la cruz, ¿sí? Representa entonces al atrio y también representaría a nosotros, ¿no? O sea, es decir, tendríamos doble antitipo, porque justamente allí menciona que somos crucificados con Cristo. Pocas palabras, nosotros también tenemos que ser crucificados y la Biblia nos enseña también que nosotros somos sacrificios vivos, lo que justamente se hacía en el altar del sacrificio, ¿no? Se colocaba el cordero ahí para sacrificio. Dios nos pide que también nosotros seamos sacrificios, ¿no? Y justamente el lavacro representa para nosotros esa limpieza, ¿no? Espiritual, ¿no? Podríamos llamarlo así, que tenemos que hacer constantemente. Y ese Así es. sería el tipo y el antitipo en el atrio. Sí, y Pero el lavacro también podría representar el bautizo, ¿no? La persona se bautiza, lo limpia, ¿no? Es así como el sacerdote se lava la mano y se limpiaba. Y eso podría simbolizar el bautizo también. el bautismo, ¿no? Ahora, luego de eso entramos a uno de los departamentos más interesantes que tiene el santuario y es el lugar santo. Y en el lugar santo habían tres muebles importantes, ¿no? La menorá, los panes de la proposición, ¿no? Ujú. Y el altar del incienso. Esos son los tipos. ¿Cuáles serían los antitipos según la Biblia? Bueno, primero con el lugar santo, ¿no? Exclusivamente con el lugar santo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Menciona la palabra santo. Y incluso la misma dice somos templo. Y Ujú, ese tabernáculo era un templo, ¿no? Donde claro. ahí moraba Dios. Y era santo. Un No, antitipo no, de nosotros. si no cualquiera podía entrar a ese lugar. No, Y así, solamente el sacerdote, pues, ¿no? ujú, y así es como nosotros también debemos de cuidar nuestro cuerpo y poder tenerlo santo, ¿no? Como Ahora, cuerpo de Cristo. podríamos ir con los panes en primer lugar, ¿no? Cuando viene la palabra pan, ya se nos viene a la mente en el tema de Cristo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿no? Aludiendo, o sea, claramente al santuario, perdón, al santuario terrenal, ¿no? Ahí donde estaba los panes, o sea, Jesucristo decía eso, ¿no? Eh, pero para nosotros, porque lo interesante aquí es que no solo aplica para Cristo, sino también para el cristiano. ¿Cuál sería el antitipo para nosotros, esos panes de la preposición? ¿Qué sería el estudio de su palabra? Sí, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese versículo nos muestra que el pan simboliza su palabra, ¿no? Claro, Tanto en el que es antiguo, Cristo, pues no, claro, que es Cristo, porque en el antiguo y en el nuevo habla de Cristo. es el mismo Cristo. Entonces, Sí. vemos ahí el cumplimiento del tipo y del antitipo bíblicamente, ¿no? Ahora, por el otro lado tenemos a la menorá, que era el candelabro que nunca tenía que apagarse. Y esa simbología es más sencilla todavía, porque representa el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y también hay un pasaje bastante interesante que me llama la atención, que lo van a ver ahí en pantallas, cuando Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces simboliza no solamente una relación con el Espíritu Santo, con Dios, sino también la forma como somos luz a través de nuestra testificación. Y el tercer mueble es el altar del Dale el incienso. ¿Qué silencio. representa eso? La Biblia dice que son nuestras oraciones De los justos. de los justos. Entonces, solamente en el santo podemos ver la vida del cristiano que debe ser actualmente. Oración, estudio, testificación. Testificación. Exacto. ¿Qué pasa? Ahora, una vez que ya hemos identificado los tipos y los antitipos del lugar santo, ahora nos iríamos al lugar santísimo.
Bien, podemos comenzar con el Arca del Pacto, ¿no? El Arca del Pacto es muy interesante porque tiene muchos símbolos en la Biblia. Y el mismo nombre, si podemos tomarlo así literalmente, Arca del Pacto, ¿no? Se menciona que hay un pacto ahí. ¿Qué pacto hay, no? Sabemos que Dios en el Antiguo Testamento hace un pacto con el pueblo de Israel Ujú, y en el Nuevo también hay otro pacto, ¿no? Que es el Nuevo Pacto. exacto. Entonces, ese podría simbolizar, ¿no? A los dos tipos de pacto, porque también vemos que en el Arca del Pacto hay dos querubines, ¿no? Ujú, Y lo están cubriendo. Y los querubines también tendría que tener algún tipo de antitipo, ¿no? exacto, ¿no? Ahora, dentro del arca del pacto habían algunas cosas, algunos objetos muy importantes, ¿no? En primer lugar, estaba la vara de Aarón, en segundo lugar estaba el pote de maná y en tercer lugar estaba la tabla de los 10 mandamientos. Esos eran los tipos en el tiempo de Israel. La pregunta es, ¿cuáles serían los antitipos en estos tiempos? Vamos con lo más sencillito, ¿no? El pote de maná. Todos sabemos que el pote de maná es el alimento que Dios proveyó del cielo a su pueblo, ¿sí? Era la dieta, era el menú que Dios les había dado. Ahora yo te pregunto, ¿el maná tenía carne No, o qué tenía? era pan Natural. O sea, eran sin cosas levadura, naturales natural. del cielo. Y yo te pregunto, ¿qué podría significar hoy entonces para nosotros, para la iglesia, sobre todo para la iglesia adventista, Bueno, podría ser la reforma pro salud. la reforma por salud? Sí, recordemos también que el pueblo en un determinado momento no quería ese alimento que Dios mandaba del cielo, Se que cansaron, se cansara. Y el pueblo quería otro tipo de alimento, que era carne, ¿no? lo que hoy Entonces, también queremos. lo que hoy también queremos nosotros. Y Dios se la dio, pero a consecuencia de eso el pueblo se enfermó, ¿no? Y pues ahí vemos también una lección, ¿no? Que tenemos que aceptar en nuestra vida la reforma pro salud que Dios ha manifestado en su palabra. Definitivamente, y eso también va con el principio que mencionabas tú sobre que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es por algo que Dios diseña este cuerpo para que se alimente de cosas naturales y no de otros seres vivos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Seres mamíferos, ¿no? O animales del agua o de aire, ¿no? Y si Pero, vemos en el Edén, también ese fue el plan original, ¿no? Porque claro, Dios les manda a comer semillas. semilla, todo árbol, fruto y todo eso, ¿no? Sí, Cosa que el pecado viene y lo distorsiona, lo deprava. Y bueno, ya vemos las consecuencias hoy, ¿no? Todas las enfermedades que existen hoy simplemente es por no saber comer. sí. Pero ese es en cuestión del maná. La vara de Aarón. Wow, la verdad, sé que tienes mucho que decir de la vara de La Aarón. vara de Aarón, pues, era una varita simple Ujú. y era imposible que de una vara seca y sin vida salga vida, ¿no? Ahora, nosotros como adventistas afirmamos de que esta vara de Aarón representa el estado inconsciente de los muertos, pero que van a revivir cuando Cristo venga por segunda vez. Y aquí es donde nosotros nos diferimos de muchas denominaciones, ¿no? Que creen que cuando una persona muere, o se va al cielo, o se va al infierno, o en todo caso se va al purgatorio, ¿no? Pero que bíblicamente eso no se puede demostrar. No se puede decir. Y por último tenemos pues como que la cerecita del pastel, ¿no? La tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué representaría esa tabla de los 10 mandamientos hoy? ¿Cuál sería el antitipo? Muy bien, entonces el antitipo de la ley es la vida perfecta que el ser humano tiene que tener, ¿no? Porque nosotros como adventistas decimos que la ley es el carácter de Dios. Y también ese carácter se manifiesta en nosotros. Y el carácter de Dios es perfecto y nuestro carácter también debería ser O perfecto. sea, es una manifestación, o es una evidencia visible de que nosotros hemos aceptado la salvación. O sea, la única forma de demostrar que nosotros somos salvos no es porque lo decimos, sino es por lo que vivimos. Y el tema de aceptar la ley y vivirla Sí. tal cual Dios nos dijo, es una evidencia clara de que nosotros hemos sido salvos ya, ¿no? Porque, como dijo un predicador bueno, que he escuchado en algunas veces, yo no sé si todo has escuchado, pero él dijo claramente, ¿no?
que si nosotros hemos sido salvos por Cristo, pero vivimos como vivíamos antes, ¿de ¿De qué qué hemos? nos ha salvado Cristo? O sea, no tiene sentido. Y es por eso que nosotros podemos evidenciar que somos salvos a través de la obediencia a sus mandamientos. Eso es definitivo, ¿no? Pero, Sí. pero digo, mira, aquí yo creo que tengo una pregunta bastante importante, ¿no? Y aquí, ya que mencionabas de los tipos y los antitipos, eh, ¿cuál sería el antitipo de la circuncisión? Mm, esa es una buena pregunta. Siempre me he hecho esa pregunta, realmente. Eh, ¿Cómo Pablo tenía la capacidad de demostrar que ahora el pueblo ya no tenía que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios? Cuando en todos los escritos se decía que sí, ¿no? Se tenía que evidenciar, ¿no? Que alguien está circuncidado para ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo él podía demostrar eso, ¿no? De que él ahora la circuncisión ya nada es. ¿Cómo se puede demostrar eso bíblicamente, no? Que la circuncisión ya se acabó y que ahora no necesitamos circuncidarnos para ser parte del pueblo de Dios. O sea, bíblicamente que alguien puede demostrarlo en la Biblia, ¿no? O la pregunta real sería, ¿no? Solo basándonos en Génesis y hasta Malaquías. O sea, tú lo que dices es que cómo Pablo podía demostrar que la circuncisión nada es, según 1 Corintios 7, solo utilizando el Antiguo Testamento. Solo utilizada en el Antiguo Testamento. Bueno, si lo saben ahí, pueden escribirlo, pero que yo sepa, es imposible demostrar que la circuncisión nada es solamente con el Antiguo. Sí, No, imagínate que yo soy judío y vamos a hablar acerca de la circuncisión. Bueno, los dos somos judíos, mejor dicho. Entonces, vamos a suponer que tú eres Pablo y yo soy otro judío. Entonces, para hablar acerca de la circuncisión, tenemos que, como hoy también dicen, ¿no?, las personas, hay que basarse en un texto, en la Biblia, claro, para hoy afirmar te algo. demandan todo, ¿no? A ver, demuéstrame que el sábado está vigente, texto, ¿no? Demuéstrame esto, texto. Para todo tiene texto. Para todo quieren texto. A ver, chamo, yo tengo una pregunta. A ver, Eh, Vamos a hacer tipo un reto así, ¿ah? ya. Consiste en cómo se puede mostrar solo con el Antiguo Testamento. Vamos a imaginar que somos judíos y solo con el Antiguo Testamento, ¿cómo se puede mostrar que ya alguien no tiene que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios? De, de- Muchos se de- preguntarán, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Pero de ahí lo vamos a ver y lo vamos a relacionar. ya, pero en este caso, o sea, ¿tú quieres que se demuestre eso de forma literal o por principios? Sí, literalmente, ¿no? Porque creo que hoy en día la mayoría de Eh, denominaciones quieren un sí texto, que literal, exige un texto, ¿no? literal, ¿no? Literalmente. Muy pocos se basan en tema de principios porque no son tan sinceros, ¿no? Para algunas cosas sí buscamos principios, para otras cosas queremos que seamos 100% literales, ¿no? En este caso, pues, si tú me preguntas así, literalmente en todo el Antiguo Testamento yo no podría demostrar que la circuncisión nada es, ¿no? Según lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, ¿no? Claramente dice, no, la circuncisión nada es, sino la circuncisión ahora es en el corazón. Pero cuando Pablo dice eso, no se basaba en nada. O sea, no había un escrito está. Sí, o sea, cómo él debatía con las demás personas de que la circuncisión ya nada es, porque creo que le exigían también un texto a él. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento en el cual ellos se basaban, ¿no? ¿Dónde está eso para decirnos a nosotros de que ya no debemos de circuncidarnos, ¿no? Él no podía demostrar. No, que era imposible, pues. O sea, como tú dices, no, ya, supongamos que tú eres Pablo, me vienes a mí a decir eso, yo te digo, pero Pablo, a ver, demuéstrame en el Antiguo Testamento o en lo que tenían de Biblia, ¿dónde está que la circuncisión nada es? Todo lo Entonces, contrario, era todo porque si no te circuncidabas, no eras parte del pueblo de Dios. sí, y eso está en todos los manuscritos. O sea, esa era una ley de que si no nadie se circuncida, no podría formar parte del pueblo. Ya, Entonces, imagínate, ¿no? Un judío le preguntaba a Pablo, Pablo, quiero que demuestres en la no, escritura de que ya no tengo que no se circuncidar. puede. No hay, literalmente no hay. No se puede. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Pablo eh, podría atreverse a enseñar Algo que no estaba dentro de la escritura en ese momento. ¿Cómo o puede que no ser? había sido comprendido? También puede ser, Ujú. pero literalmente no está escrito. No estaba escrito Ya, pero literalmente. entonces, ¿qué? Podemos decir que Pablo
no era ¿Añadía? añadía la Biblia, Pablo. Cuando tú mencionas la palabra añadir, o sea, suena feo. ¿Y Sí. sabes por qué? Porque muchos citan Apocalipsis cuando nos dice claramente, ¿no? Maldito todo aquel que quite o que añada, ¿no? Palabras de esta profecía. Pero Eh, vemos acá, literalmente, que Pablo le, por decirlo así, le está añadiendo algo a la Biblia que no dice. Si nos basamos solamente en el Antiguo Testamento, o sea, no está en el Antiguo Testamento que ya no debo de circuncidarme. Entonces, él está haciendo eso, exactamente eso. Entonces, ¿cómo Pablo podría haber dicho eso cuando eso no estaba registrado en ningún texto ya, en la Biblia? correcto, pero entonces, ¿cómo podríamos demostrar? O en todo caso, podríamos ver que Pablo sí tenía una labor difícil y en sus tiempos a Pablo también le podían demandar como alguien que añadía cosas, Añadiría cosas. ¿cierto? Y ante eso, pues, como yo te mencionaba, ¿no? En la Biblia, pues, cuando mencionamos añadir, o sea, suena feo. Suena feo porque eh, Pablo podríamos estar diciendo que Pablo tendría una nueva revelación. Nueva revelación. Entonces, las personas que nos ven, ¿no? Para entrar más en detalle, ¿cómo podría ser Pablo para demostrar bíblicamente de que alguien ya no se debía de circuncidar si era una ley en el Antiguo Testamento de que, o sea, sí o sí se tenían que circuncidar las personas? Él no podría demostrarlo bíblicamente, o sea, con un texto. Y eso también nos dice, ¿no? Que Pablo muchas veces no hacía exégesis también, como hoy en día, ¿no? Todos los que tienen PhD o han estudiado se dedican a eso, ¿no? A hacer un exégesis o un hermenéutica a la Biblia. Pero Pablo muchas veces no podría utilizar ese método de estudio. Entonces tendría que haber utilizado otro método, por ejemplo, ¿no? Su autoridad, ¿no? Aunque obviamente habrían personas que no estuviesen de acuerdo con Pablo, porque imagínate, ¿no? Judío de Imagínate. judíos, ¿no? Yo estoy acá, no en el Antiguo Testamento no dice nada, entonces no podría creer de Pablo, ¿no? Sí, Incluso los de Berea le decían, no, Pablito, vamos a analizar si está escrito o no. Entonces, sin embargo, Pablo apelaba a la autoridad que él tenía, ¿no? Y esa autoridad siempre fue cuestionable. Entonces, podemos decir que hoy también muchas personas pueden ser cuestionables por la autoridad. sí, me llama mucho la atención y me viene a la mente, ¿no? Que nosotros como adventistas somos muy criticados por Elena de White. Porque Ajá. muchas personas dicen que ella añade la Biblia, o por ejemplo, ¿no? Que ella dice que, la serpiente en el Edén tenía alas, y eso no lo vemos en ninguna parte en la Biblia, ¿no? O que Satanás estaba muy asustado en el diluvio, ¿no? Y que Temió todo por su estaba vida, y temió por su vida. Eso tampoco está en la Biblia. eso tampoco. Sin embargo, podríamos tomarlo así como con lo que Pablo era en su tiempo. Porque Pablo decía eso y le preguntábamos, oye, ¿cómo demuestras que la circuncisión no es? Lo mismo podríamos decir en este caso de Elena. Y es más, hay muchos hermanos sinceros de otras denominaciones que toman estos escritos y dicen, estás añadiendo, Estás añadiendo a ¿no? la A Biblia. las Sagradas Escrituras. Sí. Pero, Hoy hemos visto que Pablo, aunque le añadía a las Sagradas Escrituras, por ponerle un término, no dejó de ser, inspirado por Dios, lo que él escribió. y no alteraba doctrina, que es algo Que es lo más bastante importante, importante. no alteraba ninguna doctrina. Claro, porque si tú te das cuenta, solamente la circuncisión. Supuestamente la circuncisión era tu llave, tu pase para estar Ser parte parte del del pueblo pueblo de de Dios. Dios. Pero luego él dice que aceptando a Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Entonces, él no estaba rompiendo ninguna doctrina, sino que estaba mejorando y dándole un énfasis espiritual a esa doctrina, que no estaba avalado por un escrito está, sino por su autoridad. En este caso, sucede lo mismo con Elena de White. El problema estaría en reconocer la autoridad Ajá, de la elección de ella como profeta. exactamente. Y eso sí se puede cuestionar muchas personas, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? Que ella realmente sea profeta y nosotros rechazamos esos escritos que ella ha dado al pueblo, ¿no? Podríamos tener la misma función que muchos rabinos o muchos judíos en el tiempo de Pablo, cuando Pablo no podía demostrar bíblicamente de que ya no podíamos circuncidarnos, no creían en él. También justamente por eso, porque le añadía a la Biblia, ¿no? Por poner un término, y decía muchas personas, no, él no puede ser, Él no es de Dios, está no es de Dios. inventando.
sí está inventando y está añadiendo a la Biblia, así que él no puede tener ningún tipo de inspiración. Y lo mismo se dice hoy con El Elena mismo de White. calificativo. Entonces, hasta mira, yo podría animarme a decir, yo sé que de repente con esto se va a generar muchas críticas, pero podríamos decir que Elena de White es un antitipo de Pablo. En el Exacto. sentido de que es lo mismo, ¿no? Y no solamente fue con Pablo, fue con todos los profetas. O sea, no hubo ningún profeta que, que estuvieran de acuerdo en que era la voz del Señor, por eso lo rechazaban. O sea, no querían nada con el Señor. Lo mismo pasa con Pablo ahora y ahora también se repite con Elena de White. ¿Cuántos adjetivos he visto, hasta incluso chistes que no debieran hacerse ante una persona, ¿no? Es decir, ya murió la señora eh, y siguen. O sea, hay un como un tema de odio, con un tema de envidia, con un tema de que un sinsabor y que no la sueltan a pesar de que ya la señora falleció hace mucho tiempo, ¿no? La hermana Elena, ¿no? Y que también deben entender los hermanos, ¿no? Sobre todo de otras denominaciones, que cuando nosotros hablamos del espíritu de profecía, no nos referimos a ella, No, sino es lo que Dios ha revelado a través de él. mediante ella o a través de él. Sí, y lo mismo con Pablo, porque como ya hemos dicho, Pablo no podía demostrar algunas cosas con la escritura, por lo tanto, él añadía por autoridad de Dios de que tenía que ser así ahora. Y lo mismo es con ella, ¿no? Por la autoridad de Dios, ella puede decir más cosas de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Por la autoridad de él. Ahora, si cuestionamos, no, puede ser que ella no sea, o si sea, eso es personalmente de cada uno. Tienen que verificar si realmente es profeta o no, y no decir simplemente, ah, no, ella no es, así como, Porque no escuché o por lo que escuché de otros, ¿no? ujú, Podemos llegar a conclusiones cerradas. sí. Y incluso, si podemos tomarlo de esta perspectiva, también, Enrique, de como Pablo no podía demostrar con la Biblia esto, él tenía que explicarlo. Por ejemplo, Sí. un ejemplo, eh, eres judío y yo tengo que demostrarte, siendo Pablo, que la circuncisión ya nada es mediante la Biblia, pero como no podía, yo tenía que explicarte. Y mi explicación mía no estaba en la Biblia tampoco. Se basaba en principios. En principio, y lo mismo con Elena. La explicación que da Elena de un versículo puede que no esté en la Biblia, pero no quiere decir que no sea inspirado por Dios, al igual que Pablo. Y ahora, el detalle estaba en que Pablo, cuando daba estas explicaciones, no contradecía ninguna doctrina que ya estaba establecida en la Biblia. Y lo mismo para todos aquellos que han estudiado los escritos del Espíritu de Profecía, se han dado cuenta de que tampoco lo que ella dice no contradice lo que la Biblia en su totalidad ya estableció. No hay nada, no hay ninguna doctrina que los escritos de Elena de White contradigan, ¿no? Ahora, que hay interpretaciones así como que decimos acá en Perú, ¿no? De mala leche, sí las hay, pero son interpretaciones de muchos ex-adventistas sobre todo, ¿no? Pero si uno es objetivo en los estudios, pues no vamos a encontrar nunca un escrito que contradiga ya doctrinas establecidas, ¿no? Así es, amigo. Muy bien, amigo. Ahora se me viene a la mente también con Jesús, ¿no? Que es nuestra máxima autoridad en la escritura, porque él sabemos que él se basa mucho en la escritura. Hay muchas referencias de eso en la Biblia. Y casi, casi, él siempre ha dicho una escritura para refutar algo. Casi siempre. Claro, siempre escrito está, escrito está, escrito está. Sí, y si tomamos el mismo principio que hemos tomado con Pablo y Elena, por ejemplo, alguien le podría haber dicho a Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo el famoso versículo que el sábado fue hecho para la humanidad Ah, en o para Marcos el hombre, 2. en Marcos 2. No. Entonces, alguien le podría haber dicho a él, pero ¿dónde está escrito eso en nuestros escritos, en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está eso también? Eh, eh, Es que por lo general las personas se basan en Éxodo 16 y Éxodo 20, donde mencionan solo judíos. O sea, un texto exclusivo para la humanidad no hay. No hay para la humanidad. Entonces, Jesús tampoco podía demostrar a los judíos que el sábado ahora es para toda la humanidad con un texto del Antiguo Testamento, Sino basado en su autoridad. sino basado en la En la autoridad. autoridad que los judíos en ese entonces no reconocían. No reconocían. Por lo tanto, le rechazaban también a él porque no podríamos decir
que ellos pensaban que Jesús le estaba Mm, añadiendo a la Biblia que también. es lo mismo que hoy se demanda, porque hoy los hermanos que no observan el sábado justamente dicen eso, ¿no? Demuestra que es para la humanidad, ¿no? Pues, Y lo mismo los judíos, yo le supongo que podrían haber dicho. le demandaban a Cristo de esto, ¿no? Que la Biblia no lo registra, pero es lógico, ¿no? Es Ujú. lógico que pensar que si Cristo enseñaba algo, los rabinos, esos maestros de maestros, doctos en la ley, pues tendrían que haber dicho, a ver, demuestra Sí, dónde está porque eso. ellos, o sea, ellos no estaban en cosas, ellos querían verlo ahí en la escritura, ¿dónde está? ¿Dónde dice eso, no? Y Jesús, pues, no podría Más que todo, muchos se convencían de su estilo de vida y de su autoridad y de lo que hacía, ¿no? Y esto era evidencia, ¿no? Entonces, de repente, sí, esto es una enseñanza para nosotros porque si nosotros queremos demostrar, hermanos adventistas, que el sábado es vigente, nuestro estilo de vida lo debe mostrar. ajá, aunque a veces un texto no lo pueda demostrar. No lo puede demostrar literalmente, Literalmente, pero por sí. principio, yo podría, creo que sí se podría demostrar por principio, pero ahí viene el problema, porque muchos hermanos, pues, se convierten, ¿no? A veces son literalistas, ¿no? Literal Ujú. quieren todo, y otras veces dicen no de manera interpretativa y simbólica, y pues, si se estudia de esa forma, no es muy sincero, ¿no? No somos sinceros a la verdad, Sí, hay otra cosa que se me viene a la mente de cómo una persona puede mostrar, porque yo tenía un amigo que le gustaba fumar. ¿ya? Entonces, él siempre me decía: "¿Cómo me muestras en la Biblia de que yo no tengo que fumar?". Porque en la Biblia no está escrito: "No Literalmente tengas así que está. fumar". Sí, no debes de fumar. No, No, yo te ordeno, Dios dice que yo te ordeno, que ya no te no, y ningún cristiano lo puede mostrar. nadie se puede Nada, demostrar. nada. Pero Sin por eso te embargo digo, sin embargo, no puedo decir yo: "Sí puedo fumar", solamente porque no está escrito en la Biblia, ¿verdad? y ahí es por eso donde te digo, ¿no? O sea, ahí ningún cristiano te va a decir que fumar es bueno. Ningún Te va a cristiano. denunciar que fumar es malo. ¿Y cuál podría sacar? Ningún versículo literal, pero te van a sacar principios. De que hay Exactamente. que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? De que, o sea, infinidad de versículos que no tengan la palabra fumar, pero que por sentido común todos los aceptamos. Qué raro que cuando se le llaman de sentido común para otras cosas, ahí sí Ahí sí. te ponen un stop y te ponen el alto para que ya no vayas y no cruces, ¿no? Eso que puede convencer a las personas sobre la doctrina, pero Y eso explica lo del sábado, ¿no? Tal vez con un texto literal, porque muchas denominaciones quieren un texto literal, pero porque no se puede demostrar, no significa que ahora no se debe de guardar. aunque sí lo hay, ¿no? Tú lo has mencionado, Marcos 2 27 y 28, o sea, yo creo que no hay más literal que eso, pero bueno, son cosas que lo dejaremos ya para otro estudio, para poder analizar más, no solo sobre este tipo de temas, sino sobre muchos otros que la iglesia debe escuchar y debe estudiar y debe analizar, ¿no? Ya para ir cerrando esta parte, amigo, Ujú. y invitarlos también a todos nuestros amigos a que puedan suscribirse a nuestro canal, séptimo 1844. Mencionábamos acerca del santuario porque vamos a hablar del santuario más y vamos a hablar acerca de las cosas como la verdad presente, por ejemplo. Exactamente. Temas que la iglesia necesita y que necesita predicar hoy en nuestros tiempos. ¿Por qué es importante predicar la verdad presente? ¿Y qué pasa con aquellos que no lo están haciendo? Ujú. ¿No? Creemos que es algo ligerito, ¿no? Pero Sí. Hay algo antes de que se me olvide, amigo, para decir, porque muchas personas también dicen: "¿Dónde está escrito el nombre de Elena de White en la Biblia?". No, y no está en ningún lugar. no, Pero le podríamos decir a esas mismas personas: "¿Dónde en el Antiguo Testamento está el nombre de Pablo de Tarso?". Y no podría demostrar tampoco, ¿verdad? no se puede. Entonces, porque no está el nombre ahí, no significa que Dios no le haya elegido a esa persona. Y eso, ese tipo y antitipo, ese método de estudio, vamos a ir llevándolo a cabo en nuestros temas de verdad presente. No, es muy bonito el tipo y antitipo, como lo estamos viendo ahora. Y en temas de verdad presente también se une muy bien, ¿no? Con esos temas. Entonces, eso vamos a estar dando próximamente, ¿no? Así es. Así que no se olviden de suscribirse, amigos, hermanos, y no se olviden de compartir también este video y sus comentarios también serían de bendición para nosotros. Y si tú, hermano o hermana, puedes demostrar que la circuncisión Hay un reto para ellos, ¿verdad? es nada, solamente utilizando el Viejo Testamento, pon ahí tus En los evidencias comentarios. Sí, y te regalamos un carro, ¿no? un carrito nomás, mínimo. No, sino que necesitamos estudiar más. Hoy más que nunca
necesitamos estudiar más, orar más y testificar más. Así que gracias por su compañía y que el Señor los bendiga.